Me llamo don Antonio Herrera, tengo 68 años, y aquella tarde del 3 de septiembre de 2023 marcó el final de algo que pensé indestructible. Vivía en mi casa de Alcalá de Henares, una vivienda modesta con azulejos que aún guardaban el olor del guiso de mi esposa, fallecida 4 años atrás. Esa noche preparé lentejas, como solía hacer cuando Daniel era niño. Quería hablarle del taller mecánico que pensaba dejarle, un lugar que levanté con mis manos, tornillo a tornillo, durante 40 años. Daniel llegó tarde, con la mirada perdida en el móvil, sin saludar. Le serví el plato y me atreví a decirle: «Hijo, deberíamos hablar del taller. Quiero que lo tomes en serio». Él soltó una risa breve, seca, sin levantar los ojos. «No necesito tus migajas, viejo. Ya no vales nada». No levantó la voz, pero esas palabras me atravesaron con la precisión de un cuchillo frío. No respondí. Solo escuché el sonido de su silla al arrastrarse, el portazo, y el eco de su desprecio flotando en la casa vacía donde, por primera vez, comprendí que mi silencio también tenía un límite. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez una sola frase te hizo entender que incluso el amor de un hijo puede oxidarse con el tiempo. Durante los días siguientes, el silencio en la casa se volvió espeso, casi físico. Me levantaba temprano, como siempre, para abrir el taller, pero ya nada sonaba igual. Las herramientas parecían más pesadas, los motores más ruidosos. Daniel no volvió a llamarme, y yo tampoco insistí. Había algo roto entre nosotros que ya no se arreglaba con palabras ni con disculpas. Sin embargo, mi mente no dejaba de dar vueltas. Empecé a recordar detalles que antes pasé por alto. Llamadas en voz baja a deshoras, sobres cerrados con logotipos de bancos sobre la mesa del salón, y aquel coche nuevo, un Audi negro, aparcado frente a su edificio. Pensé que quizá estaba prosperando, que había logrado algún contrato importante en su pequeño taller. Me equivoqué. Esa misma semana, movido por una mezcla de preocupación y sospecha, revisé la cuenta conjunta que todavía manteníamos desde los tiempos en que le ayudé a abrir su negocio. La había dejado abierta por costumbre, con un pequeño fondo de reserva, por si necesitaba comprar piezas o pagar un empleado. Lo que encontré me dejó helado. Retiros de 1.200, 3.500, 6.000 euros, todos en los últimos 2 meses. Ninguno justificado. Al día siguiente fui al banco de la calle Libreros, donde me conocían de toda la vida. Pedí hablar con el director, don Emilio, un hombre serio y discreto. Cerró la puerta de su despacho y me ofreció asiento. Don Antonio, no quería preocuparle, pero su hijo ha estado haciendo movimientos extraños. Préstamos rápidos, tarjetas de crédito, hasta un crédito personal por 20.000 euros firmado a su nombre. ¿A mi nombre?, pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. Sí, parece que utilizó documentación antigua de la empresa. Todo está a nombre del taller. Me quedé mirando el suelo. No supe qué decir. Durante 40 años había mantenido mis cuentas limpias, pagado cada factura, cada impuesto. Y ahora, por descuido, mi propio hijo había puesto en peligro todo eso. Emilio, con voz más baja, añadió: en total, entre préstamos y deudas, su hijo debe más de 70.000 euros. Salí del banco sin recordar bien cómo. Caminé hasta la Plaza Cervantes y me senté frente a la estatua, donde solía llevar a Daniel cuando era niño a darle de comer a las palomas. Pensé en su risa de entonces, en cómo me pedía monedas para comprar helado, y sentí una punzada en el pecho. No era solo dinero lo que estaba perdiendo. Era la confianza. Esa noche apenas dormí. Releí los movimientos bancarios, uno por uno, y entendí que no se trataba de un error. Era un patrón. Préstamos para cubrir otros préstamos, pagos a empresas de juego en línea, transferencias a cuentas desconocidas. Me pregunté qué tan profundo había caído. Al amanecer, fui al taller. En el despacho todavía colgaban las fotos antiguas. Daniel con su primer mono de trabajo,
su madre sonriendo a su lado, yo detrás del mostrador. Me quedé mirando esa imagen largo rato. Lo hice todo por ti, hijo. Pensé. Y tú lo apostaste todo. Decidí esperarlo. Durante días, lo llamé sin éxito. Los mensajes quedaban en visto. Una tarde, cuando ya pensaba que no volvería a verle, apareció en la puerta del taller. Llevaba la misma chaqueta que solía usar para trabajar, pero ahora estaba arrugada, con olor a tabaco y cansancio. Sus ojos tenían una sombra que no reconocí. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. Le ofrecí un café, como tantas veces antes, y nos sentamos en silencio. No sabía por dónde empezar. He visto los movimientos, Daniel, dije finalmente. Las deudas, los préstamos, todo. Él bajó la mirada. No entiendes, padre. Solo quería arreglarlo. Aposté porque pensé que podía recuperar lo perdido. ¿Recuperar qué? ¿Mi taller? ¿Tu dignidad? No respondió. Solo jugaba con la taza entre las manos. Quise tenderle la mano. Le hablé del taller, de cómo aún podíamos salvarlo, de cómo cada cosa tenía solución si había voluntad. Pero entonces, sin mirarme, murmuró. No te preocupes por el taller. Ya no es tuyo. ¿Qué dices? Ya lo vendí. El aire se me fue del cuerpo. ¿Cómo que lo vendiste? Firmaste los papeles. ¿No lo recuerdas? Me levanté sin entender nada. Fui a casa, busqué los documentos en el escritorio del despacho y vi el desastre. Contratos, copias del registro, mi firma falsificada en un papel que yo jamás había tocado. Daniel había vendido el taller, mi vida entera, a una empresa que ni siquiera conocía. Me senté en la oscuridad del salón, con los papeles en la mano. El reloj marcaba las 11:30. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, todo lo que había sido mío estaba ya perdido. Por primera vez en muchos años, lloré. No de rabia, sino de cansancio. De un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Porque esa noche entendí algo que ningún padre quiere admitir. A veces, el amor no basta para salvar a un hijo que no quiere ser salvado. Durante una semana apenas dormí. Me levantaba con la primera luz, daba vueltas por la casa, y terminaba sentado en la cocina frente a la taza de café frío. La soledad tenía un peso nuevo, distinto. No era la del viudo que echa de menos, sino la del padre que no reconoce al hijo que crió. Intenté llamarlo, primero con calma, luego con ansiedad, finalmente con resignación. Ninguna respuesta, hasta que, una noche de lluvia fina, escuché el timbre. Eran casi las 11. Al abrir la puerta, lo vi allí, empapado, con la mirada perdida y un temblor leve en las manos. Supe que había tocado fondo. «Pasa, hijo», le dije, apartándome para dejarle entrar. Se sentó en la mesa de la cocina. El agua goteaba de su chaqueta y caía al suelo, marcando un ritmo lento. Le ofrecí café. Aceptó sin hablar. Me costaba mirarlo, pero aún así lo hice. Aquel rostro cansado, con las ojeras hundidas, era una sombra del muchacho que un día soñó con dirigir su propio taller. «Hijo, todavía puedes arreglar esto», le dije con voz firme, pero sin dureza. «El taller es tuyo, siempre lo será, pero tienes que aprender a manejar las cosas con cabeza». Él alzó la vista y soltó una risa amarga. «¿El taller? Ya no existe, padre. Lo vendí. No digas tonterías. No son tonterías. Firmaste los papeles. ¿No lo recuerdas?» El silencio fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj del pasillo. Me levanté sin decir palabra y fui al despacho. En el cajón, bajo los recibos, encontré el contrato. La firma era mía, pero no era mía. La curvatura, la tinta, todo imitado. Un fraude. Mi propio hijo había falsificado mi nombre. Regresé a la cocina con el papel en la mano. «¿Qué es esto, Daniel?» «Lo hice por necesidad», dijo sin mirarme. «Tenía que pagar». «¿A quién?» «No importa». «Sí importa», le corté. «Todo importa cuando pones tu nombre sobre algo que no te pertenece».
Él respiró hondo. Por un momento, pensé que se quebraría. Pero en su lugar, se endureció. No entiendes lo que es vivir sin dinero, sin respeto. Todo lo que haces es sobrevivir. Yo no quiero ser como tú. Yo trabajé 40 años para darte un futuro. Y yo 40 viéndote vivir como un esclavo. Esa frase fue un golpe más fuerte que cualquier puñetazo. Se levantó de la mesa, empujó la silla y se marchó sin mirar atrás. Quedé solo, mirando el reloj colgado en la pared, el mismo que su madre me regaló en nuestro 10º aniversario. Las agujas marcaban las 11:47. A esa hora, entendí que no podía seguir esperando que el amor lo salvara. A la mañana siguiente fui al taller. Ya no quedaba nada mío allí. La empresa que lo había comprado había vaciado las herramientas, cambiado el cartel y borrado hasta el nombre en la puerta. Un lugar lleno de ruido, grasa y recuerdos, ahora convertido en silencio. En el suelo encontré una vieja foto. Daniel de niño, con las manos manchadas de aceite, sonriendo mientras sostenía una llave inglesa. La guardé en el bolsillo. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Ese mismo día fui a ver a Rafael, mi abogado y amigo desde la juventud. Le conté todo: las deudas, la falsificación, la venta. Escuchó en silencio, con esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados a ver lo peor del ser humano. Antonio, me dijo al fin, lo primero es proteger lo que te queda. Anularemos todo poder, congelaremos cualquier cuenta a su nombre y notificaremos al registro de la propiedad. Haz lo que tengas que hacer, le respondí. Pero no quiero venganza. Solo quiero detener el daño. Él asintió. A veces detener es el acto más noble de un padre. Pasaron 2 días. El tercero, a media tarde, me llamó Rafael con voz grave. Antonio, necesito que vengas al despacho. Hay algo más. Cuando llegué, me mostró unos papeles del registro de la propiedad. Mi casa, la misma en la que había vivido con mi esposa 35 años, estaba en proceso de ser transferida a nombre de un tal Iván Cebrián, un prestamista de Madrid con fama de extorsionar a deudores. Tu hijo, dijo Rafael, sin adornos, la está usando como garantía para saldar deudas de juego. Sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies. No recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo su mano en mi hombro y su voz diciendo: tranquilo, ya he bloqueado la operación, pero será cuestión de tiempo antes de que lo intente de nuevo. Salí del despacho con un temblor en las manos. Caminé por las calles antiguas de Alcalá, mirando las fachadas donde alguna vez colgué carteles del taller. Pensaba en lo fácil que era destruir una vida. Unas firmas, unos préstamos, una mentira, y 40 años de trabajo desaparecían. Aquella noche no encendí la luz. Me senté en el sillón, con la casa en penumbra. Miré las fotos sobre la repisa. Mi esposa en su vestido azul, Daniel con el diploma del instituto, yo detrás de ambos, con la sonrisa de quien cree que ha cumplido su misión. Por primera vez entendí que mi error no fue querer demasiado, sino confiar demasiado. A las 2:15 de la madrugada, sonó el teléfono. «¿Don Antonio Herrera?», dijo una voz al otro lado. «Le habla la Policía Nacional. Su hijo ha sido detenido en un club de apuestas ilegales en Lavapiés. Está involucrado en un altercado». Fui hasta Madrid sin pensar. Cuando llegué a la comisaría, lo vi sentado en una esquina, la nariz rota, la camisa manchada de sangre. Parecía más un niño perdido que un hombre. Me acerqué despacio. «Papá», murmuró, con voz apenas audible. Necesitaba el dinero. No respondí. Solo lo miré. Había cruzado una línea de la que ya no se vuelve. «Lo poco que te quedaba de valor, hijo», dije finalmente, «lo perdiste esta noche». Pagué la fianza. Lo llevé a casa. No hablamos. Él subió a su antigua habitación, cerró la puerta, y el silencio volvió a llenar la casa, espeso y pesado. Esa noche comprendí algo que ningún padre debería aprender tan tarde. No hay amor suficiente para redimir a quien no respeta su propio nombre. A la mañana siguiente, cuando el sol entraba por las cortinas,
Me levanté con una decisión que me dolió, pero me dio paz. Fui al notario. Cancelé todos los poderes que tenía Daniel sobre mis bienes. Transferí mis ahorros, unos 180.000 euros, a una cuenta protegida a nombre de una fundación de ayuda a jóvenes adictos al juego. Pedí que constara en mi testamento una cláusula simple y clara. Mi hijo heredará únicamente si demuestra 3 años consecutivos sin delitos ni deudas. Después, redacté una carta al juez. Adjunté todas las pruebas, los movimientos bancarios, la falsificación, la venta fraudulenta del taller. No lo hice por venganza. Lo hice porque, a veces, el único acto de amor posible es detener la destrucción antes de que consuma todo. Al salir del notario, el aire de la mañana olía a pan recién hecho. Me detuve un momento en la plaza y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso que llevaba sobre los hombros no era culpa, sino decisión. La vida me había enseñado una lección dura. A veces el amor no significa proteger, sino poner límites. Y en ese límite, por fin, encontré mi paz. El amanecer después de aquella noche en la comisaría fue distinto. El aire tenía un silencio raro, como si incluso los pájaros evitaran cantar. Caminé por la casa, viendo los restos de un hogar que ya no era tal. El abrigo de Daniel colgado de una silla, la taza de café que no tocó, las luces apagadas de su habitación. Abrí la puerta apenas unos centímetros y lo vi dormido, con el rostro hundido en la almohada, respirando con dificultad. No era el mismo hombre que me había gritado, ni el muchacho que solía correr por el jardín. Era un desconocido. Bajé a la cocina y me quedé mirando el reloj colgado junto a la ventana. Las agujas marcaban las 7:30. Encendí el fuego y puse a calentar agua para preparar café. No tenía hambre, solo quería que el sonido del hervor rompiera el silencio. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Por primera vez en meses, pensé en mi esposa, en cómo habría reaccionado si hubiera visto a Daniel así, perdido, vencido. Ella siempre decía, el respeto no se enseña con palabras, Antonio, se enseña con límites. Entonces entendí lo que había querido decir. Daniel bajó pasadas las 8. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, el rostro hinchado y los ojos apagados. Papá, dijo con voz áspera. Lo siento. No contesté. Solo le señalé la silla. Siéntate. Tenemos que hablar. El silencio duró un minuto largo. Él no se atrevía a mirarme. ¿Por qué hiciste todo esto, Daniel? Pregunté, con la calma que solo da el cansancio. Porque no entiendo cómo puedes vivir así, tan tranquilo, sin nada, respondió, casi escupiendo las palabras. No sabes lo que es tener que demostrar algo, tener que ganarte el respeto de los demás. Yo no viví tranquilo, hijo. Trabajé desde los 16. Me rompí la espalda por ti, para que no tuvieras que pasar por lo mismo. ¿Y de qué sirvió? Replicó, alzando la voz. Para terminar en un taller viejo, en una casa donde nada cambia. Quería más. Quería salir de esta vida de pobre. Lo miré con tristeza, no con ira. Querías más, sí, pero elegiste el camino más corto. Y ese camino siempre termina igual. Se levantó, nervioso, dando vueltas por la cocina. No lo entiendes, padre. Me faltaba poco para recuperarlo todo. Tenía una apuesta segura. Si no me hubieran pillado, todo habría cambiado. ¿A eso llamas suerte? A jugarte el futuro, la familia, la dignidad. Dignidad. Rió, con una amargura que me dolió más que cualquier insulto. Esa palabra no da de comer. Tú te pasaste la vida trabajando y ¿para qué? Mamá murió, el taller se vino abajo, y ahora tú te crees mejor porque no debes nada. Pues al menos yo intenté algo. Respiré hondo. No, Daniel. Lo que hiciste no fue intentar. Fue huir. Esa última frase lo detuvo. Se giró y me miró con una mezcla de furia y vergüenza. No me hables como si lo entendieras todo. No lo entiendo todo, respondí con calma. Pero sé lo que significa perderlo todo. Y sé lo que cuesta volver a levantarlo.
Tú no has perdido dinero, hijo. Has perdido el respeto de los que te aman. Durante unos segundos creí que iba a responder, pero solo apretó los puños, empujó la silla y salió de la cocina dando un portazo. El sonido retumbó por toda la casa. Me quedé quieto, mirando el vapor que aún salía de la tetera. En aquel vapor creí ver el rostro de mi esposa, mirándome con esa mezcla de compasión y firmeza que tenía cuando yo dudaba de mis decisiones. Pasaron los días. Daniel apenas salía de su habitación. No hablábamos. Yo iba al taller, el nuevo, un local pequeño que me había ofrecido un viejo cliente, y pasaba allí las horas reparando coches viejos. No por dinero, sino por costumbre. El olor a aceite me calmaba. Era lo único que seguía teniendo sentido. Una tarde, al regresar a casa, encontré sobre la mesa del comedor un sobre blanco con mi nombre. Lo abrí sin pensar. Dentro había una carta escrita a mano. Papá, me voy. No puedo seguir aquí. No quiero que me busques. Necesito salir de todo esto. No sé si volveré. Perdóname. No había firma, pero no hacía falta. Dejé el papel sobre la mesa y me quedé mirando el vacío. No sentí rabia ni alivio. Solo una paz triste, como si algo inevitable hubiera terminado. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. A medianoche, el teléfono volvió a sonar. Era Rafael. Antonio, dijo, con voz baja. Ha habido un intento de movimiento sobre tu casa otra vez. Alguien trató de reabrir la transferencia al mismo nombre, pero el notario lo detuvo a tiempo. Cerré los ojos. No hizo falta preguntar quién. Los meses siguientes fueron un largo invierno. Daniel desapareció. A veces me llegaban rumores, que lo habían visto en Madrid, que trabajaba en un taller ajeno, que dormía en un hostal barato. No lo busqué. Entendí que cada uno debe enfrentar las consecuencias de sus actos. A principios de abril, recibí una carta del juzgado. En el encabezado, su nombre completo, Daniel Herrera Martín. Estaba acusado formalmente de falsificación y fraude documental. Mi testimonio, junto con la denuncia que había presentado Rafael, bastó para iniciar el proceso. No sentí triunfo, solo una calma resignada. El juicio fue breve. Me llamaron a declarar. Lo vi entrar, esposado, con la mirada baja. No era el hombre arrogante que me había gritado, «No vales nada». Era un muchacho roto. Cuando el juez leyó la sentencia, 2 años y medio de prisión, él no levantó la vista. Al salir, se cruzó conmigo en el pasillo. «Papá», dijo, casi en un susurro. «Lo siento». «No tienes que disculparte», le respondí. «Solo tienes que aprender». No me abrazó. No lo intenté. Lo vi alejarse entre los guardias, hasta que la puerta metálica se cerró tras él. Han pasado 18 meses desde aquel día. Daniel cumple condena en el centro de Navalcarnero. Me escribe cartas cada mes, siempre con el mismo comienzo. «Estoy bien, no te preocupes». A veces las leo. Otras, las dejo sobre la mesa sin abrir. Yo sigo en Alcalá, trabajando en el pequeño taller con Javier, mi aprendiz de 22 años. Él me recuerda a Daniel cuando empezaba. Curioso, honesto, con manos limpias y ojos claros. Me pregunta a veces por mi hijo. Le digo solo, está aprendiendo. Por las mañanas, tomo café en el patio. Las bugambillas que plantó mi esposa vuelven a florecer. A veces pienso que la vida, pese a todo, siempre encuentra la forma de seguir. La última carta de Daniel llegó hace 3 días. Decía, «Ahora entiendo lo que querías decir cuando hablabas de dignidad. No es orgullo, es calma. Si algún día me dejas volver, prometo empezar de nuevo». La dejé sobre la mesa y miré el jardín. No respondí. Todavía no. Hay heridas que necesitan silencio antes de cualquier perdón. A veces releo su vieja frase, «No vales nada», y sonrío, no con rencor, sino con certeza, porque aquella noche, no fui yo quien perdió su valor. Fue él quien perdió lo poco que le quedaba de dignidad. Y yo, finalmente recuperé la mía.
El tiempo tiene una forma extraña de curar las heridas. No borra las cicatrices, solo las vuelve parte de uno. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado casi 2 años desde aquella última conversación con Daniel. La casa está más silenciosa, pero también más en paz. Me levanto temprano, preparo café y abro las ventanas para dejar entrar el aire de la mañana. A veces, cuando la brisa mueve las cortinas, siento como si mi esposa aún estuviera aquí, caminando por el pasillo, tarareando esa copla que tanto le gustaba. Desde que cerré el capítulo con Daniel, mi vida se ha vuelto sencilla. Trabajo en el pequeño taller que monté con Javier, el muchacho que vino buscando empleo una tarde de invierno. Tiene manos hábiles y mirada limpia, como la que tenía mi hijo cuando empezaba. Le hablo poco, pero cuando le hablo, me escucha con respeto. Cada vez que lo veo aprender, recuerdo algo que olvidé durante años. El respeto no se impone, se gana con ejemplo. Los vecinos a veces me preguntan por Daniel. Algunos lo hacen por curiosidad, otros por genuino afecto. Yo respondo siempre lo mismo. Está aprendiendo. Y es verdad. Desde prisión me sigue escribiendo una carta al mes. Al principio eran defensas, excusas, quejas, palabras vacías. Pero poco a poco, las frases cambiaron. Empezó a contarme sobre el taller del centro penitenciario, sobre cómo enseña a otros reclusos a reparar motores, sobre un hombre mayor, un interno, que le habla del valor del trabajo. La última carta llegó hace una semana. La leí despacio, con un nudo en la garganta. Decía: «Papá, me gustaría que supieras que ahora entiendo lo que intentabas enseñarme. Dignidad no es orgullo, es saber mirar a los ojos sin esconderse. Si alguna vez me das la oportunidad, quiero volver y empezar de nuevo. No para recuperar lo perdido, sino para merecerlo». La doblé y la guardé en el cajón donde conservo las cosas que no quiero olvidar. No respondí. No porque no quisiera, sino porque aprendí que las palabras solo tienen sentido cuando hay hechos detrás. Una tarde de abril, recibí una llamada de Rafael, mi abogado. «Antonio, tu hijo será liberado en unas semanas, por buena conducta». No supe qué decir. Agradecí la noticia y colgué. Me quedé mirando el taller vacío, con el olor a aceite y metal flotando en el aire. Me di cuenta de que ya no sentía miedo, ni rencor. Solo una calma profunda, como si el ciclo estuviera por cerrarse. El día que Daniel salió, no fui a buscarlo. Él tampoco me llamó. Pasaron 3 días hasta que escuché el timbre una mañana. Cuando abrí la puerta, lo vi allí, más delgado, con el cabello corto y la mirada limpia. Llevaba una pequeña mochila al hombro. «Hola, papá». «Hola, hijo». Nos quedamos mirándonos largo rato. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo silencio. «¿Puedo pasar?», preguntó al fin. Claro. Entró despacio, como quien teme romper algo. Se detuvo frente al retrato de su madre, colgado junto a la repisa. «No he dejado de pensar en ella», dijo, en voz baja. «En lo decepcionada que estaría de mí. Tu madre creía que las segundas oportunidades no se piden. Se demuestran», le respondí. Asintió. Sus manos temblaban un poco. «Quiero trabajar, padre. Donde tú digas». «Aquí, si de verdad lo dices en serio», contesté. Le di un mono de trabajo, el mismo color azul que usaba cuando era joven. Lo miró como si pesara más de lo que aparentaba. Esa tarde trabajamos en silencio, uno al lado del otro. No hubo reproches, solo el ruido de las herramientas y el olor del aceite mezclado con polvo. Cada tanto, lo observaba de reojo, concentrado, sin distraerse, con la misma paciencia que yo tuve que aprender a la fuerza. Con el tiempo, algo cambió. No de golpe, sino con la lentitud natural de lo que es verdadero. Daniel empezó a llegar temprano, a saludar a los clientes, a cuidar los detalles. Un día, sin que yo dijera nada, limpió el cartel del taller y volvió a colgar el nombre que yo había borrado por vergüenza. «Herrera y Hijo, mecánica de confianza». No dije una palabra, pero aquella tarde, mientras cerrábamos el local,
Me ofreció la llave. «Te pertenece», me dijo. «No, hijo. Ahora te pertenece a ti. Pero no porque te la di, sino porque la mereciste». Sonrió apenas. Fue la primera sonrisa sincera que le vi en años. El verano llegó con un calor suave. Los días se hicieron largos, y el taller empezó a llenarse otra vez de vida. Javier consiguió otro empleo en una empresa grande, y antes de irse, me dijo algo que me hizo pensar. «Don Antonio, usted enseña más con silencio que muchos con palabras». Le sonreí, tal vez porque había aprendido eso a la fuerza. Una tarde, Daniel me acompañó a la iglesia del barrio. No somos hombres de rezar, pero entramos igual, más por costumbre que por fe. Nos sentamos en silencio, mirando el altar vacío. Él habló primero. «Papá, gracias por no rendirte conmigo». «No me rendí, Daniel. Solo aprendí a esperar. Y si fallo otra vez, entonces volverás a levantarte. Pero sin mentir, sin engañar. Ese es el trato». No hubo promesas, solo una mirada sincera. Hoy, mientras escribo esto, el sol se pone detrás de los tejados de Alcalá. En el patio, las bugambillas vuelven a florecer. Daniel está en el taller, reparando un coche viejo de un vecino. Lo escucho silbar, una melodía que no reconozco, pero que me da paz. Me sirvo una copa pequeña de vino y me siento en la terraza. Pienso en todo lo que se perdió y en todo lo que, sin querer, se salvó. A veces releo las primeras líneas de esta historia y me pregunto en qué momento exacto empezó la caída. Quizá en aquel grito: «No vales nada». Hoy, sin embargo, sé la verdad. Mi valor nunca dependió de su reconocimiento. Estaba en mi paciencia, en mi trabajo, en mi silencio. Daniel recuperó algo de lo que perdió: su dignidad. Y yo recuperé la calma que creí imposible. El viento mueve las cortinas, la casa huele a aceite y pan. El reloj marca las 8, y mientras el último rayo de sol cae sobre la mesa, entiendo, por fin, lo que la vida quiso enseñarme. El respeto no se hereda, se construye, día a día, con manos limpias y corazón en paz. Y esta vez, el silencio que queda, ya no duele. El 14 de junio de 2025, a las 11 en punto, entramos en la notaría de la calle Mayor 18, en Alcalá de Henares. El portero nos abrió con un gesto conocido. Había pedido a Rafael que citara a 2 testigos, doña Teresa Molina, mi vecina de toda la vida, precisa, discreta, y Manuel, mi cuñado, hermano de mi difunta esposa. Quise que todo fuese claro, formal, público, para que no quedaran dudas ni rumores. Daniel caminaba a mi lado, en silencio, con un cuaderno en la mano. No lo traje para humillarlo, lo traje para cerrar lo que habíamos abierto de forma torpe y dolorosa años atrás. El despacho del notario olía a madera y a tinta. Sobre la mesa, una carpeta azul con mi nombre: Herrera, Antonio, testamento y disposiciones patrimoniales. Nos sentamos sin ceremonia. El notario, un hombre sobrio, abrió la carpeta y empezó a leer sin adornos. «Don Antonio, ¿ratifica usted las cláusulas incorporadas el 24 de marzo de 2024 y las modificaciones de hoy?» «Ratifico», dije. Rafael le indicó la página. El notario leyó en voz neutra, casi monótona, pero cada palabra pesaba. El domicilio de calle Andrés Saborit 7 se mantiene en usufructo vitalicio del testador. La nuda propiedad queda asignada a su hijo, Daniel Herrera Martín, sujeta a condición resolutoria. Solo se consolidará si, desde la fecha de firma, acredita 3 años consecutivos sin deudas, sin delitos y con trabajo estable. En caso de incumplimiento, la propiedad pasará a la Fundación Santa Catalina para programas de reinserción laboral y prevención de ludopatía. El taller, Herrera Hijo, se mantendrá en explotación con copropiedad restringida. 70% para el testador, 30% para el hijo. Dicho porcentaje del hijo no es transmisible hasta cumplida la condición. Se hizo un silencio breve. Escuché mi propia respiración, pausada. El notario pasó la página.
Allí estaban anexados los documentos que cerraban el pasado con precisión de inventario, informe pericial de grafoscopía sobre la falsificación de mi firma, copia del auto de sentencia por fraude documental, y la revocación de poderes que firmé el día que entendí que amar también era poner candados. No había ira en esos papeles. Había memoria. Daniel levantó la vista. Quiero que conste, dijo, que acepto la condición. No como castigo, sino como deuda conmigo mismo. Rafael asintió sin gesto. El notario tomó nota, mecánico. Manuel, con las manos entrelazadas, me miró sin hablar. Doña Teresa bajó la vista, respetuosa. Yo me aclaré la garganta. Tengo algo más, dije. Saqué una carpeta gris con la contabilidad del último año del taller. Entradas, salidas, nóminas, impuestos. Todo en orden. Giré los papeles hacia Daniel. Esto es lo que significa sostener un hombre, le dije. Fueron 12 meses sin esconder nada. Aprendiste a pedir facturas, a pagar a tiempo, a decir no cuando hacía falta. Yo te vi. Y por eso hoy estamos aquí. No para castigarte, sino para poner por escrito aquello que ya empezaste a vivir. Daniel no dijo nada. Pasó los dedos por el lomo de la carpeta como quien acaricia una herida que cicatriza. El notario nos fue indicando las firmas. Primero la mía, luego la de los testigos, después la de Daniel, a los solos efectos de conocimiento. La pluma resbalaba limpia, sin temblor. Cuando terminé, el notario cerró con un golpe suave la carpeta. Queda formalizado, dijo. Nos levantamos. Antes de salir, pedí una copia simple del testamento y otra del acuerdo de explotación del taller. Quise llevarlas yo mismo. No por desconfianza, por respeto al camino. Gracias, le dije al notario. Él asintió sin sonrisa. La justicia civil rara vez admite celebraciones. En la calle, el sol de junio caía oblicuo sobre la plaza de Cervantes. Propuse comer algo en el parador, bajo los plátanos. Aceptaron. Necesitaba que la exposición no terminara en papeles, sino en mesa compartida. La verdad también debe sentarse a comer. Pedimos cocido para 4, vino claro de la casa y agua. Nadie tenía prisa. Hablamos poco, con frases cortas, exactas. Manuel rompió el silencio. Antonio, tu firmeza salvó la casa. Y tu silencio salvó a Daniel. No siempre ocurre así. No salvé a nadie, dije. Solo esperé lo suficiente. Doña Teresa me miró con sus ojos de maestra jubilada. Esperar es un verbo caro. No todos pueden pagarlo. Asentí. Supe que entendía. Daniel dejó los cubiertos sobre el mantel. Quiero decir algo, murmuró. Hoy acepto lo que sea necesario. Si fallo, no quiero reclamaciones, ni herencias, ni excusas. Si cumplo, no quiero premios. Solo trabajo. Tendrás trabajo, respondí. Y tendrás tiempo, que es lo único que pide la dignidad para volver. Brindamos sin discursos. El vino supo a tregua. Por la tarde, regresamos al taller. A las 5:10, abrimos la persiana. El olor a aceite y metal tibio regresó como una memoria confiable. En el tablón de corcho colgué la copia del acuerdo de explotación, al lado del calendario de revisiones. Daniel lo miró un instante. Luego colgó, con chinchetas nuevas, el plan de pagos de 3 clientes atrasados, fechas, importes menores, firma de conformidad. Detalle por detalle. Sin trampas. Es un comienzo, dijo. Los comienzos no hacen ruido, respondí. Ya lo aprenderás. A la hora de cierre, se presentó Iván Cebrián en la acera. No entró. Se quedó detrás del umbral, con gafas oscuras y una sonrisa que no sonreía. Lo reconocí por una foto antigua de prensa que Rafael me había mostrado. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Daniel. Aquí no tiene nada, dije, tranquilo. Solo paso a recordar que las deudas, como las sombras, vuelven con el sol bajo. Las mías están pagadas, respondió Daniel, sin mirar al suelo. Y las que no, llevan mi nombre.
No el de mi padre. Cebrián se encogió de hombros. Veremos si la escritura nueva canta tan bien como ustedes. Canta, dije. Se firmó esta mañana. Registro A145 diagonal 25. Pregunte usted mismo. No hubo amenaza ni escena. El hombre se fue con su sombra alargada. Cerré la persiana con calma. Sentí el peso exacto de la protección bien hecha. Ni muro de odio ni puerta abierta de par en par, sino cerrojo limpio y llave discreta. Esa noche, antes de cenar, coloqué sobre la mesa de la cocina la copia del testamento. Leí en voz alta el párrafo de la condición. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó el vaso y habló, más para sí que para mí. 3 años. Día por día, repetí. Sin atajos. Subió a su habitación temprano. Yo me quedé en el patio, con el murmullo de las bugambillas y el cielo de Alcalá recogiendo la última luz. Recordé el primer insulto, el primer portazo, la primera noche en la comisaría. Y luego, como si una mano invisible cerrara un libro con cuidado, recordé la firma limpia de esta mañana. Exposición, sí, pero sin espectáculo. La verdad entra, se sienta y ordena la mesa. Desde la cocina llegó el tic-tac del reloj que me regaló mi esposa el 10 de mayo de 1989. Lo miré y sonreí. En cada golpe cabía un mensaje simple. No corras. Apagué la luz del patio. La casa respiró hondo conmigo. Mañana abriríamos a las 8, revisaríamos un Clio de 2008 y entregaríamos la furgoneta del panadero, factura simple y sello del taller. Nada heroico, solo trabajo. Y mientras el aire de junio traía un olor a pan y a gasolina, supe que el grito de antaño ya no tenía eco. La dignidad había vuelto a ocupar su silla en la mesa. Sin ruido, con papeles, con tiempo, con paz. El 3 de septiembre de 2026, justo 3 años después de aquella cena en la que mi hijo me gritó que no valía nada. Desperté antes del amanecer. El aire tenía un olor limpio, mezcla de pan recién hecho y tierra húmeda. Me preparé un café y salí al patio. Las bugambillas estaban en flor, igual que entonces, pero esta vez no dolían. El reloj de la cocina marcaba las 7:12, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el día comenzaba sin miedo. Daniel llevaba 3 años cumpliendo con lo acordado. Ni una deuda, ni una multa, ni una mentira. A veces lo veía trabajar desde la ventana del taller, sin saber que lo observaba. Ya no hablaba tanto, ni alardeaba. Escuchaba, tomaba notas, limpiaba sus herramientas con el cuidado de quien sabe lo que cuestan. Y en ese silencio, en esa rutina que no buscaba perdón ni aprobación, empezó a devolverle sentido a su propio nombre. Esa mañana, me esperaba una cita importante, el cierre oficial de las condiciones testamentarias. 3 años consecutivos de cumplimiento verificable. La Fundación Santa Catalina había enviado su informe. El señor Herrera Martín ha mantenido situación económica estable, sin incidencias legales ni financieras. Rafael me llamó la noche anterior. Antonio, mañana será un buen día, me dijo con esa voz serena que no prometía, solo afirmaba. Lo fue. Llegamos juntos a la notaría. La misma sala, la misma mesa, las mismas paredes cubiertas de libros que olían a polvo y formalidad. El notario, don Luis Varela, sonrió apenas al vernos. Han cumplido, caballeros. No todos lo logran, dijo. Rafael asintió, entregando los documentos finales. Daniel permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. No sabía si debía hablar o callar. Yo tampoco. El notario leyó la resolución. Habiendo transcurrido el plazo de 3 años sin constar deuda ni antecedente, y manteniendo el señor Herrera Martín actividad laboral estable y declarada, se procede a la consolidación plena de la propiedad y derechos establecidos en el testamento de don Antonio Herrera. Firme. Daniel también. No tembló su mano esta vez. Cuando el notario estampó su sello, sentí algo que no esperaba. No orgullo, sino descanso.
Todo lo que debía quedar dicho estaba ahora en un papel, legal, visible, sin heridas abiertas. Al salir, el sol caía sobre la Plaza Cervantes, igual que aquel día del cocido. Daniel me miró con timidez. ¿Podemos ir al taller?, preguntó. Claro, hijo. Caminamos despacio por las calles que conocíamos de memoria. La ciudad respiraba el aire de las fiestas, los balcones adornados con banderas y geranios. Cada paso me recordaba el camino de estos 3 años, el silencio compartido, las pequeñas victorias, las tardes sin reproches. Cuando llegamos al taller, había flores en la puerta. Javier, el muchacho que trabajó conmigo, las había dejado con una nota. Por lo que se aprende del trabajo, y por lo que se calla del dolor. Entramos. Las herramientas brillaban ordenadas. En una esquina, colgado del muro, estaba el cartel antiguo, el primero, el que yo mandé pintar en 1985. Mecánica Herrera. Daniel lo había restaurado en secreto. El color azul, igual al del mono de trabajo que usaba su madre cuando venía a traerme la comida. Quise que lo vieras hoy, me dijo. Pensé que era justo que volviera a su lugar. Está bien, respondí. Es justo. Nos quedamos en silencio. No había mucho más que decir. A media mañana, se acercó un cliente viejo, don Felipe, dueño del café de la esquina. Antonio, me alegra verte trabajando otra vez con tu hijo. Dicen que ahora el taller va como un reloj. Sí, don Felipe. Pero no por mí. Por él. Daniel sonrió, apenas. Aquella sonrisa tenía algo nuevo. No buscaba aprobación, solo reflejaba calma. Después del almuerzo, Rafael pasó por el taller. Traía consigo una copia encuadernada del testamento final. La dejó sobre el mostrador. Guárdalo bien, Antonio. Representa algo más que bienes. Representa orden. El orden es lo único que sobrevive al ruido, dije. Nos estrechamos la mano. Cuando se fue, Daniel me miró con seriedad. Padre, quiero que lo sepas, lo haré bien. No por la herencia, ni por el taller. Por mí. Lo sé. Y eso basta. Por la tarde, cerramos temprano. Subimos juntos al tejado, donde aún quedaban las tejas viejas que yo mismo coloqué cuando compré la casa. Desde allí se veía el río Henares, el humo de las panaderías, el ruido suave de los coches al final del día. Daniel apoyó los brazos sobre la barandilla. ¿Te acuerdas del día que te grité?, preguntó. Claro que me acuerdo. He pasado 3 años intentando olvidar ese sonido, y no puedo. No lo olvides, le dije. Recuerda lo que dolió. Esa memoria será tu brújula. Nos quedamos mirando el horizonte. Las campanas de la iglesia dieron las 8. A lo lejos, un niño jugaba con un balón, y su madre lo llamaba desde la ventana. El eco de su voz me pareció una música familiar, una que reconocí del pasado. Papá, susurró Daniel, ¿me has perdonado? Eso ya pasó, respondí. ¿Y tú? ¿Te has perdonado tú? Sí. El perdón propio llega cuando uno deja de mirar atrás para medir lo perdido. Él asintió. Esa noche cenamos juntos por primera vez en mucho tiempo. Lentejas. Como aquel día. Las serví sin decir nada, pero Daniel sonrió al ver el plato. ¿Sabes, papá?, dijo entre bocados, ya entiendo por qué este sabor era importante para ti. No es el sabor, hijo. Es la constancia. La comida que se hace igual cada vez, aunque el mundo cambie alrededor. Después de cenar, salió al taller. Lo vi por la ventana, limpiando las herramientas, apagando las luces una por una. Cerró la puerta, giró la llave y se quedó quieto un segundo, mirando el cartel con su nombre. Luego alzó la vista hacia el cielo y respiró hondo. Cuando volvió, lo esperé con una taza de café. Nos sentamos en el patio, bajo la higuera. ¿Sabes qué pensé cuando dijiste que no valía nada?, le pregunté. Sí, respondió. Que me equivocaba. No solo eso. Pensé que si sobrevivía a esas palabras, podría sobrevivir a todo. Y tenía razón. Nos reímos suavemente, sin tristeza. Era una risa adulta,
cansada, pero limpia. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, Daniel duerme en la habitación que fue suya y que un día creí perdida. En la pared, sobre la mesilla, he colgado la foto que guardé del taller. Él, su madre y yo. 3 rostros jóvenes, ajenos al futuro que vendría. En el reloj, las agujas marcan 11:47, la misma hora de aquella noche en que supe que el amor no basta si no se defiende con verdad. Pero hoy ese número ya no me hiere. Es solo tiempo, nada más. Apago la lámpara. La casa está en silencio. Un silencio diferente, no el del abandono, sino el de la paz recuperada. Y mientras el viento de septiembre entra por la ventana, pienso en lo que he aprendido en estos años. El amor no es salvar, es sostener. El respeto no se exige, se demuestra. Y la dignidad, cuando vuelve, nunca hace ruido. Cierro los ojos. El silencio, el mismo que un día fue castigo, hoy me pertenece. Han pasado 6 meses desde aquel 3 de septiembre, el día en que Daniel recuperó legalmente su nombre y su lugar. Desde entonces, la vida se ha vuelto una serie de días iguales y tranquilos. Y yo, que antes temía la rutina, ahora la recibo como se recibe al sol de la mañana, con gratitud. Cada día comienza igual. Abro las contraventanas, preparo café, y escucho el murmullo de la calle despertando. Daniel llega puntual al taller, a las 8. A veces canta bajito mientras enciende las luces o revisa el aceite de los coches. Ya no tiene prisa. Trabaja con el mismo cuidado con que su madre cocinaba o yo medía los motores. A mediodía, comemos juntos en el banco del patio, pan, tomate, queso y silencio. Un silencio bueno, redondo, donde ya no pesa nada. El taller prospera. Los vecinos confían otra vez en nosotros. Herrera y Hijo ha vuelto a ser sinónimo de trabajo limpio, de palabra cumplida. A veces, cuando un cliente nuevo entra y me llama Don Antonio, Daniel sonríe sin decirlo, pero sé lo que piensa. Ahora sí lo entiendo. Hace poco, Rafael vino a vernos. Me trajo la copia final del expediente cerrado. Antonio, ya no quedan asuntos pendientes, dijo, dejándola sobre la mesa. Entonces, por fin, todo está en paz. No todo, añadió. Faltaba verte sonreír así. Después de que se fue, guardé el documento en el armario del despacho, entre las herramientas que ya no uso. No por olvido, sino porque no necesito mirar atrás para recordar. Al caer la tarde, suelo sentarme en el patio, con un vaso de vino y el reloj antiguo delante. Las agujas marcan lento, como si también descansaran. Desde la ventana, escucho a Daniel hablando con los clientes. A veces, su voz se mezcla con las risas de los niños del barrio, el ruido de las llaves, los saludos. Suena a vida. En esos momentos, me sorprende una idea sencilla. Todo lo que amé sigue aquí, aunque cambió de forma. Ya no soy el hombre que defendía su taller con furia ni el padre que esperaba disculpas. Soy un hombre viejo que aprendió que el respeto y la paz no se heredan. Se construyen con tiempo, con verdad y con trabajo. Por las noches, cuando cierro los ojos, vuelvo a pensar en aquella frase: no vales nada. Pero ahora, en mi mente, la escucho distinta, no como herida, sino como punto de partida. Fue la llave que abrió el silencio, que me obligó a mirarme sin orgullo, sin miedo. Hace 2 semanas, Daniel me propuso algo. Padre, me dijo, quiero que el taller lleve tu nombre completo. Antonio Herrera y Hijo. Lo miré y sonreí. No hace falta. Ya lo lleva. Está en cada tornillo que aprietas bien, en cada palabra que cumples. Mi nombre no está en el cartel, hijo. Está en tu manera de hacer las cosas. Él bajó la cabeza, emocionado. No dijo nada más. Hoy es domingo. No abrimos el taller. La casa huele a café y a madera vieja. Daniel fue al mercado con su novia, una muchacha sencilla que le enseña a cocinar. Cuando vuelva, almorzaremos juntos. Quizá le cuente otra historia de su madre, una que aún no conoce. El viento entra por la ventana y mueve las cortinas.
Afuera, el cielo está claro. Me quedo mirando el jardín, las bugambillas, el reloj que ya casi no uso. Y pienso, sin tristeza, sin orgullo, que todo ha encontrado su lugar. El hijo tiene su rumbo, el padre, su silencio, y entre ambos, un taller que huele a dignidad. El resto, ya no importa.